Bueno, pues continuamos y ya sí que nos metemos de pleno en ese siglo de oro y nos trasladamos a marzo del año 1522. Vais a ver que a vosotros mismos os va a contagiar el efecto Reyes Magos, porque es una historia tan guay que ojalá fuese verdad, porque es súper trepidante. Pero como ya sabéis que esta conferencia sobre los impostores, pues se os va a venir el mito abajo. Pero primero vamos a levantarlo. Entonces, nos encontramos en el mes de marzo, en plena Semana Santa del año 1522, en Sátiva concretamente, en esta localidad levantina, donde se estaban desarrollando la Guerra de las Germanías, una guerra en contra de Carlos V, y que en ese momento, en el año 1522, en esa primavera, estaba en un momento bastante delicado, porque el líder de las Germanías, Vicente Périx, había sido encarcelado y ejecutado finalmente. Entonces digamos que las Germanías estaban descabezadas, no tenían un líder visible y estaban pues en claro declive emocional, digamos, en un momento de debilidad moral, digamos. Bueno, pues en esas circunstancias, en este grabado vemos ahí esa representación de la Guerra de las Germanías. Se le sumaba un episodio que había ocurrido unos cuantos años antes, unas décadas antes, que es la muerte del príncipe Juan. Esto fue un drama nacional, porque este personaje que veis aquí, esta es su tumba, la he puesto así en vertical para que lo visualizáis, es una estatua yacente, se encuentra en Ávila y es la tumba del del heredero de los Reyes Católicos. Nosotros, por las cuestiones de la historia, visualizamos como hijos de los Reyes Católicos a Juana de Castilla, pero antes que ella, en la línea dinástica, estaba su hermano Juan. Bueno, este muchacho muere muy joven, siendo apenas un adolescente, recién casado. Fue un drama monumental, porque se acababa la dinastía. Los Trastámara desaparecían con él. Es verdad que a él le habían casado con la princesa Margarita, la hermana de Felipe el Hermoso, pero de hecho muere y ya os digo, es tal la conmoción que se hicieron hasta canciones incluso. La de Triste España sin ventura que hace Juan de la Encina es precisamente como un homenaje al príncipe Juan. Por otro lado, precisamente por el cambio de dinastía y demás, en ese año 1522, más lo que se estaba gestando en Castilla con la Guerra de las Comunidades, hay un odio furibundo en toda España hacia Carlos V. Y especialmente en el Levante, también un odio furibundo hacia Diego Hurtado de Mendoza, que es el representante de Carlos V en Valencia, porque es el virrey de Valencia en ese momento, el representante del rey. Bueno, pues la situación nos lleva a tal punto que en esa primavera en el que están los ánimos por los suelos, de repente en uno de los actos religiosos que hay en Sátiva aparece un chaval de unos 25 años diciendo que no sabe nadie de lo que están hablando. Dice que, porque se promueven distintas maniobras militares y demás, y este chico dice que no, que está todo el mundo equivocado, que nadie sabe ni la que se está gestando allí. Y entonces aparece de repente otros personajes y dicen, bueno, ¿tú quién eres? Un perfecto forastero. Además dicen que es un tipo enclenque, desgarbado, pero que tiene muy buena educación, que habla muy bien, y le piden explicaciones de quién demonios es él. Y entonces se presenta con este nombre. Este es al que os digo que le tenían que sacar las verdades con sacacorchos, porque no quería hablar en ningún momento. Pero claro, si en mitad de esas algaradas tú coges y les llamas ignorantes a todos, en el fondo estás llamando la atención de esa gente para que te pidan explicaciones. Y es, en ese momento, dice ser Enrique Manrique de Rivera, que con este nombre no tiene por qué sonar de absolutamente nada. Pero él cuenta su verdadera historia. Esto es una reconstrucción que yo he hecho en base a los testimonios que hay. También es verdad, yo le he puesto un poco feillo, a lo mejor no era tan feillo porque las descripciones son de sus enemigos. Entonces en la historia hay que tener cuidado con esas cosas, que siempre, cuando hablan de sus partidarios, es todo el mundo guapísimo y demás, y cuando son los malos son todos horrorosos. Bueno, pues este personaje al que todo el mundo empieza ya a conocer como el encubierto, dice que su historia es la siguiente. ¿Os acordáis del príncipe Juan, que os he contado antes, el hijo de los Reyes Católicos? Bueno, este ha pasado la historia como el príncipe que murió de amor. Es verdad, murió de amor muy entre comillas, tenía una salud muy endeble. De hecho, los Reyes Católicos eran parientes entre sí, la endogamia, estas cosas ya dieron sus frutos en este personaje. Dicen que tenía una salud muy quebradiza y que necesitaba continuamente mucho tiempo de reposo. ¿Qué ocurre? Que Isabel la Católica, viendo los desmanes que cometía su marido, Fernando el Católico, de tropecientos amantes, hijos bastardos por todas partes, se obsesionó con que su hijo no fuese como Fernando el Católico y le tuvo siempre encerradito y que no tuviese contacto con ninguna mujer hasta que se casase. Claro, os podéis imaginar que el príncipe Juan, cuando se casó, se subía por las paredes.
Y además tuvo la suerte que se casó con Margarita de Austria, que era una chica que todo el mundo la describe como una chica muy guapa y que verdaderamente se gustaron. Era una alianza pura y exclusivamente política. A los reyes católicos les importaba tres pepinos si estaban enamorados o no. Pero en este caso dio la casualidad que ambos se gustaron. Tuvieron tanto trajín que de hecho los médicos lo dicen, hay que pararles, al príncipe se le nota hasta la forma de andar, y al final, claro, Isabel la Católica con esa misma mentalidad dijo que lo que Dios había unido en la tierra, el hombre no lo podía separar. Y bueno, esto desembocó en que el chaval enfermó y por no tener reposo acabó muriendo prematuramente. Pero antes de morir, la princesa Margarita resultó que estaba embarazada, con lo cual no estaba todo perdido. Y de hecho la tuvieron entre algodones, os podéis imaginar a la princesa. Dio a luz una niña, pero esa niña murió a las pocas horas. Con lo cual, otra vez el drama por duplicado en estas circunstancias de no solamente ha muerto el hijo, sino la nieta también. Bueno, hasta ahí la historia oficial. Porque lo que cuenta el encubierto es que eso es lo que les han contado a todos. Pero eso no es la verdad. Porque la verdad es que había otros personajes que estaban urdiendo una trama detrás de todos estos acontecimientos, que era el cardenal Mendoza y Felipe el Hermoso. El cardenal Mendoza era una persona tan importante en ese momento en España que se le llamaba el tercer rey de España. Decían que nadie después de los reyes católicos mandaba más que el cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza, que no os lleve a engaños su título eclesiástico, porque también tenía hijos. ¿Sabéis quién era hijo del cardenal Mendoza? Diego Hurtado de Mendoza, el virrey de Valencia durante la Guerra de las Germanías. En ese momento, cuando la princesa Margarita tiene el bebé, lo que a todo el mundo le cuentan es que es una niña y que ha muerto, pero en realidad no era una niña, era un niño. ¿Qué ocurre? Que Felipe el Hermoso dice, un momento, que si mi hermana ha tenido un hijo, yo me quedo de segundón en toda esta película, porque los Trastámara continúan y los Austria nos quedamos ahí de segundo plato. Y entonces se compincha con el cardenal Mendoza y cogen a ese niño, se lo dan a unos cazadores y como en el cuento de Blancanieves dicen matadle y se le quitan de en medio. ¿Qué ocurre? Como también ocurre en el cuento de Blancanieves, los cazadores no son tan mala gente como estos y les terminan dando pena el niño y se lo dan a unos pastores que lo cuidan en Gibraltar. A este niño se olvidan del tema, pues ya hemos matado al niño, fin del problema, todo continúa fenomenal. Al final la corona termina recayendo en Felipe el Hermoso y por lo tanto en su hijo, en Carlos V. Ese niño vive en la ignorancia en Gibraltar y en determinado momento, cuando está cuidando del ganado, tiene una visión medio apocalíptica en la que se le aparece como una aparición mariana, pero es el profeta Enoc y el profeta Elías y le dicen que es un elegido y que tiene un papel fundamental en todo esto porque el mundo se acaba en muy poco tiempo, pero antes va a haber una revuelta en la que él va a tener un papel predominante. El chaval, lógicamente, está con las ovejas, no entiende nada, pero se queda con ese mensaje. Bueno, tanto es así que empiezan a llegar noticias de que en la corte se han enterado de que sigue vivo, lo mandan sus padres con unos comerciantes que se vaya a Túnez, está viviendo en Túnez en la más absoluta ignorancia de quién es realmente, se enamora de la hija del señor de Túnez, la hija o la mujer, bueno, el caso es que se produce una situación de celos, hay muy telenovela turca, y al final tiene que salir por patas de Túnez y regresa a España, recayendo de manera milagrosa, ¿en dónde? En Sátiva, con los otros hechos polvo. Claro, coge, les cuenta toda esta historia, ¿y qué hace todo el mundo? Decir, un momento, que este chaval odia tanto como nosotros a Diego Hurtado de Mendoza y a Carlos V, porque Carlos V será su primo, pero le ha quitado la corona. Y Diego Hurtado de Mendoza es el hijo del hombre que le mandó matar cuando era tan simple como un bebé. Bueno, pues a partir de ahí, lo que ocurre con este muchacho es que todos le nombran el líder de las Germanías y empiezan a seguir a pies juntillas todo lo que llega al encubierto, no sabiendo dónde iban, porque este les estaba abocando a la derrota militar más absoluta. Tanto es así que en Alberique hay un acontecimiento, que esto también son las cosas de la historia, de pura chiripa. Hacen una lluvia de flechas contra los participantes de las Germanías, las tropas de Carlos V, y este se salva de purito milagro. Pero ya está, es una casualidad, como podía haber muerto de un tropezón. Lo cierto es que, como se salva, ¿qué ocurre? Que es otro de los fenómenos que también ocurre con los impostores, que se empieza a creer su propia mentira. Y empieza a decir al resto de conciudadanos, ¿lo veis? Es que soy inmortal. Y yo, como soy un elegido, porque me lo dijo Enoc y Elías, que eso de Enoc y Elías se lo inventa para llevarse a los judío conversos, que también existen en esa sociedad. Claro, a un judío converso le dices que se te ha aparecido la Virgen y le da igual. Pero si le dices que te ha aparecido el profeta Elías, dice, esto ya es de nuestra cuerda.
Y lo cierto es que empieza a decir fantochadas de ese tipo, de que solo puede morir en Jerusalén, que es inmortal, que cuando él muere se acabará el mundo. Y Diego Hurtado de Mendoza está tan hasta el gorro ya de este esperpento y de esta situación que soborna, los Mendoza eran de las familias más pudientes de España en ese momento, soborna a gente de las proximidades de este muchacho y le terminan apuñalando. En Burjasot le apuñalan de malas maneras y se demuestra que no es inmortal, como es lógico. Bueno, pues al final el encubierto acaba siendo descuartizado, le cuelgan de las almenas de las Torres de Quart en Valencia y en principio se acabaría la historia. Pero fijaos que esto, que lo hacen así para que quede constancia, este señor no es inmortal, le hemos descuartizado, está ahí colgado, no hay más tutía. Bueno, pues aún así siguió habiendo otro tipo que era relojero diciendo que él era el elegido y que era el encubierto, que el que habían matado era otra persona y que era él. Bueno, pues claro, todo esto no solo nos hace pensar en que a lo mejor este personaje era un chalao por completo, sino también la necesidad que tenían los personajes de las Germanías por tener un líder. Claro, estaban en una situación en la que necesitaban un personaje de este tipo. Por lo tanto, ya vais viendo que es una mezcla de muchas cosas. Por cierto, luego se demostró que se llamaba Antonio Navarro y que era un converso andaluz. Ya está, no tenía más misterio. Lo cierto es que el encubierto, en el fondo, también desde la perspectiva histórica le pillamos las mentiras, porque no era tan creativo como nos podíamos imaginar, porque en realidad lo que él estaba contando era el mito de Edipo, que también le dicen que es el hijo de un rey, que le tienen que matar, que al que le mandan que le mate le da pena y lo dejan en el bosque, y luego lo cuidan unos pastores que son los que se lo encuentran. Es exactamente igual que el mito de Edipo. Más luego el efecto Reyes Magos. El efecto Reyes Magos que les atañe a los de las Germanías, que se lo quieren creer todas las mentiras que este les iba contando. Entonces, bueno, pues es eso, el mito de Edipo más el efecto Reyes Magos más unos toques de telenovela, hay de amantes, todas esas cosas que siempre quedan muy bien en las mentiras. Y bueno, de hecho, esto dio pie a otra situación, porque como comprenderéis, entre la aristocracia esto se hizo famosísimo. Cuando de repente empiezan a correr las noticias de que el nieto de los reyes católicos está vivo, que les habían engañado a todos, claro, toda la aristocracia se revoluciona. ¿Pero esto qué es? ¿Y entonces cuántas mentiras más nos han contado? Bueno, se difunde en cualquier caso la historia del encubierto.